Bien, señoras y señores, seguimos con los informantes y conversando con el doctor Sócrates Castillo. Doctor, soluciones que no sean las soluciones diabólicas que la gente encuentra, que son la droga, El el suicidio. alcohol, el suicidio, me voy a tirar del mar. No, 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 no. Vamos a buscar soluciones que podamos seguir juntos y felices. Mira, lo más importante en la vida es mantener una actitud positiva, mantener la fe de que tenemos la capacidad de enfrentar los problemas cotidianos con éxito. Pero vamos por las raíces, doctor. Porque yo siempre digo, yo soy bombero y a mí me gusta atacar el fuego por la fuente de Ok. energía. Esto es la fuente de energía, que el nacimiento del niño, el crecimiento, la misma persona que son ahora mismo que están bien, porque tienen un buen empleo, pero como casi el empleado es esclavo, un día el dueño de la empresa amanece medio raro y lo suspende o lo cancela, creándole un problema mental a esa persona que depende de ese empleo para mantener a su familia y que tiene 20 años trabajando ahí, o sea que ya tiene una costumbre. Ese cerebro y ese posicionamiento de él está ahí clavado en esa posición 20 años. Y que venga alguien a inventar y que mire, a partir del lunes no le necesitamos. ¿Qué pasa? Fíjate, el hogar es el parámetro. Fíjate, me peiné para atrás ahora Sí. porque ahorita me dice, mira, estaba como de los tres chiflados, peinado No, no, para no, atrás. no, no está bien, doctor. Como es pituquia la Sí. vida. Mira, eh, el hogar es la escuela universal del ser humano, donde se aprende. Si usted es delincuente, hay que ver qué está pasando en el hogar. Si no tiene una personalidad antisocial, ¿dónde usted aprendió a que hay que robarse una cosa, a que hay que atracar? ¿De dónde vino eso si su familia no es de atracadores? Si usted es antisocial, eso es personalidad, pero las conductas son aprendidas, la personalidad es innata. Entonces, lo que hay las conductas autodestructivas se combaten, como dije, enseñando al niño a tener autoestima personal, a no tener apegos, digamos, apegos materiales, a no ser conformista, o sea, conforme sino conformista, sino conforme sino conformista. O sea, que tú digas, bueno, mira, hijo mío, tú vas a ser ingeniero, pero si tú no tienes equipo para construir, vas a ser empleado. Tienes que mantenerte a que vas a ser empleado y no es que te vas a quedar como empleado, pero esa es tu realidad. Sí. No te sientas disminuido porque tú eres hijo del señor Juan Validazo, que tenía en el tiempo de tenía todo, y el Sí. otro no, el otro es un simple ingeniero que trabaja en la CDE, por ejemplo. Y O sea, entonces se le puede decir, dígase usted mismo, pero mi hijo sí va a ser hijo de un ingeniero triunfador, correcto, correcto. exitoso. O sea, en lo que yo no fui, mi hijo sí lo va a hacer porque yo me voy a esforzar, ¿verdad? De manera natural, normal, a ser una gran figura dentro de mi profesión. Ok. Fíjate, decía Durkheim, la persona que más sabe de suicidio para mí, por encima de los médicos, el sociólogo Durkheim, en 1897, que fue que escribió su libro. Decía Durkheim que cuando el individuo ve que la sociedad no le suple lo que él cree que la sociedad debe suplirle, se revela contra la sociedad y se intenta suicidarse. O sea, es un fallo de la sociedad hacia el ser humano y lo lleva al suicidio. Entonces, la persona que tiene tendencia autodestructiva es porque siente un vacío interior. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué yo vivo deprimido? ¿Por qué tengo mi autoestima tan baja? ¿Por qué no puedo manejar el estrés? ¿Por qué vivo ansioso? ¿Por qué soy por qué me preocupo porque los demás sean felices y yo no? ¿Eh? ¿Por qué me refugio en el juego o en la droga o en el alcohol? ¿Eh? ¿Por qué como sin control? ¿Por qué no me cuido mi autoestima personal? ¿Por qué me estoy autodestruyendo? ¿Por qué no tomo la medicina que debo tomar? ¿Eh? ¿Por qué no le encuentro sentido a la vida? Entonces, desde el hogar se comienza a fomentar o sea, las herramientas para, para evitar esa conducta autodestructiva.
O sea, un hogar bien estructurado, donde hay valores familiares, donde se le enseña, el padre le enseña su parte al niño y la madre su parte, sobre todo a la niña, es poco probable que nazca conducta autodestructiva, porque si el joven tiene un problema, va a hablar con su padre. Exacto. Mira, papi, me pasó esto en la escuela, me están haciendo bullying. Pero si el papá le dice, no, cállese, usted no puede hablar, no tengo tiempo, tengo que ir a jugar dominó, voy a beber para allá, para el softball. Entonces, ¿con quién va a hablar el muchacho? Allí en la cancha, con lo que le van a ofrecer la marihuana clásica. Entonces, ¿qué hace el joven con ese abuso psicológico de parte de su padre? Y toda esa información, energía restringida. Entonces comienza a cortarse. Mire, se quiere suicidar. No, es para liberar la ansiedad por el abuso psicológico y a veces físico que está. Entonces, es en el hogar que se aprende a ser firme, a ser positivo, a aumentar la autoestima, a tener las herramientas esa es la mejor idea, esa es la mejor herramienta. Y además, una persona fomentar la vida sana, hacer ejercicio, el muchacho va al gimnasio, el muchacho sale con sus amigos a la playa, sale a una disco. O sea, no hay forma de que desarrollar la inteligencia de un joven, de un niño, enseñándole cómo manejarse. Dice, hasta lo que son mala gente, que son enemigos sociales, como en el caso, por ejemplo, de Pablo Escobar Gaviria. La madre le decía a él, le desarrolló su cerebro en forma tal, claro, él se desvió para la maldad, hacerse rico en un mundo que le abrió las puertas, por ejemplo, para que él delinquiera, en un negocio que le dejó más de 30,000 millones de dólares, ¿verdad? A Pablo Escobar. Eso quiere decir que, claro, era un criminal, pero un tipo con un desarrollo mental extraordinario, el que tenía. Entonces, no necesariamente su hijo va a ir a hacer el mal, ¿verdad? No, pero si usted contribuye a que su cerebro sea luminoso. Ella le decía, por ejemplo, cuando él veía y metía un chivo en la escuela, ¿verdad? Y el profesor lo descubrió y ella le decía, mire, eso no se hace. Usted debe estudiar. Ahora bien, le voy a decir algo. También cuando usted vaya a hacer algo, hágalo bien. Okay. Oye, esas dos cosas. No haga lo mal hecho. No, eso está mal. El usted ir, meter fraude, hacer fraude en sus exámenes escolares, ¿verdad? Porque eso le va a usted impedir que usted adquiera conocimiento. Ahora bien, le voy a decir algo. Eso que el profesor le descubriera, examínese. Porque cuando usted vaya a hacer algo, hágalo bien. Oye, ese niño creció. Sin embargo, fíjate, se convirtió en el zar mundial de la droga. El zar mundial de la droga. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué falló ahí? Bueno, posiblemente ahí hay una personalidad antisocial. Sí. Porque eso que tú dices indica que el hogar no era disfuncional, quizás por completo. Exacto. Que es el germen de la antisocialidad. Pero la antisocialidad. Pero estamos hablando del desarrollo normal de un ser humano que no es autodestructivo, sino porque hay muchas cosas en la vida de lo cual la gente aprende a vivir, ¿verdad? Y por ahí se va. Como decía Corporán de los Santos, que en paz descanse, decía con todas esas chanzas que él usaba. Él decía, mi mamá me decía que si yo me metía político, iba a ser presidente. Que si era enfermero, iba a ser médico. Y que si me metía a clérigo, iba a ser papa. Promoviendo la autoestima. Oye, iba a ser papa. Claro. Dice, me metía a locutor y yo soy Rafael Corporán. Autoestima elevada. Autoestima elevada. El tipo era por allá arriba, igual que Johnny Ventura. Exacto. O sea, fíjate, la gente triunfadores. Muchachos muy pobres, sí, lo más humilde que ellos. El pensamiento negativo que mencionaste no cabe ahí. No cabe. La baja autoestima, la depresión no cabe. Las personas, pues mira, si hay una cosa positiva en la bipolaridad, el bipolar que no se deprime es una persona positiva, aspira, tiene esta grandiosidad. Lo que pasa es que se le va de control los pensamientos y eso, y se pone hasta violento. Entonces,
nosotros tenemos que trabajar. Mira, los psicólogos en nuestros hospitales, lástima, Marino, que en los hospitales no hay las condiciones aquí para una buena consulta psicológica. Tú te vas aquí en los hospitales donde hay unidades de salud mental y el consultorio de psicología parece ¿Tú te acuerdas de los pueblos que había una cosita, una carnicería chiquititica? Sí, O sea, sí. no una oficina bonita, con muchas cosas, donde se citen 3 pacientes o 4, no más, en el día, porque cada terapia psicológica dura no menos de 1 hora. Y donde tú te sientes con un joven a explorar su psique, qué está pasando, por qué se está cortando ahí, que no es para suicidarse, es una llamando la atención de que hay un dolor físico, psicológico, hay una violación, hay un abuso físico, hay un bullying. Entonces, eso no se puede venir y que rápidamente en 10 minutos. Pero hay una Que la cosa, gente cree eso. pero hay una cosa también, doctor, y es que si usted no tiene un libro de consulta, y el más práctico de ellos, más asequible, es papá y mamá. Entonces, si usted no tiene esa consulta, también tiene problemas psicológicos, porque tiene tantas cosas que verter fuera de usted, que no sabe dónde echarlo. Y entonces no encuentras, usted no encuentra a nadie que le dé una respuesta positiva. Porque esa es la otra cosa. Póngase en ese lugar. Los padres son cerrados completamente. Precisamente los criaron así, pero no le dieron educación, no leen para que pueda expandirse su cerebro y las ideas, ¿verdad? Que es donde se encuentran, por ejemplo, las soluciones. Entonces, se crea un niño cerrado y que cuando habla, cuando quiere hablar, le dice que se calle la boca, porque el papá no tiene respuesta. La respuesta que tiene es la del dominó, y ni la del dominó, porque eso el dominó es ciencia, ¿verdad? Sino la respuesta que tiene es la de hacer nada. Y entonces ahí viene el otro problema. ¿Qué hace un niño? ¿Cómo puede una persona que tenga tanto material encerrado y que eso está en acción expansiva de su cerebro, que lo va a explotar? Generando ansiedad. Porque las conductas autodestructivas de automutilación, la génesis y la ansiedad y el estrés. Eso es clásico. La ansiedad y el estrés es lo principal. Entonces, por eso, las terapias antiestrés, que manejan muy bien los psicólogos, la terapia cognitivo-conductual, cognitivo, pensamiento, sí, modificación sí, de pensamiento, son sí. tan efectivas, más que la medicación, en las conductas autodestructivas. El tratamiento es puramente casi 80% psicológico. Entonces, las consultas psicológicas hay que modificarlas para, debe haber, por ejemplo, aunque sea 1 o 2 hospitales especializados en psicología, porque el psiquiatra, un paquete de psiquiatra y los psicólogos ahí no pueden ir, porque no tienen tiempo y eso hay que modificarlo para evitar hasta muchos suicidios. Doctor, hay un recurso que se ha dejado de hacer y era bueno, no sé por qué se creó la desconfianza y esto bajó el uso de ese recurso que podía usar la gente y podía traerle mucha tranquilidad y pensamiento bueno, diferente, que era el del sacerdote del pueblo. El sacerdote del pueblo era el psicólogo del pueblo. El trabajo de psicología que hacían los sacerdotes era extraordinario, tremendo. ¿Cómo se le llama eso, doctor? Confesionario. Que la gente no había una respuesta en su hogar, ni en la esposa, ni en los padres, ni nada. Entonces, vámonos del padre. Padre, yo hice esto. El padre era el libro de consulta del pueblo. Padre, yo estoy embarazada. Estoy embarazada. ¿Qué hago? Hoy en día se suicida. Antes, ese es un buen punto, María. Antes el padre le decía, mija, y le daba ese consejo. Mira, y salía nuevo de ahí. ¿Qué pasó con eso? Bueno, lo que pasa es que la sociedad ha evolucionado tanto que nos hemos convertido en robots rápido. Tú lo ves que la gente en Estados Unidos, tú lo ves caminando y el cachú le cae. No se quiere ni para limpiar porque no le da tiempo. Es una vida rápida. Nosotros lo hemos acostumbrado. Marino, ¿cuál de nosotros llega a su casa y se quita los zapatos y dice, acabé de trabajar, un cafecito, hablar con la mujer si la tiene? Sí. Y los hijos, ven acá, mis hijos. ¿Cómo? O sea, no.
es preparándote para ir al otro trabajo. Claro. Porque la situación económica nos ha llevado al pluriempleo. Y vivimos que cuando nos viene a dar cuenta, ya tenemos un caso, una cosa por el estrés que manejamos. Tenemos que aprender a promover la salud mental, la tranquilidad, el diálogo, el agredir a otros. ¿Por qué? Vamos a dialogar. ¿Eh? ¿Por qué me voy a refugiar en la droga si puedo dilucidar esto con el sacerdote, con el maestro, con mis padres, con mi abuela, con mis amigos? Hay amigos de verdad. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que promocionar para evitar estas conductas autodestructivas. Ese mismo caso de la violencia intrafamiliar, conducta autodestructiva, ahí está envuelto el alcohol y a veces otras drogas y los celos patológicos que son parte de la conducta autodestructiva, no solamente hacia el mismo, sino sobre todo hay la pareja. Hay otro psicólogo del pueblo que es el religioso. Hay ahora hay una forma, un estilo de llevar el mensaje cristiano como una charla. Sí. Una charla. Y entonces son como esta gente que orientan a lo que es nuestra amiga Centurión, ¿verdad? Y entonces ellos van en las iglesias, comienza a decirle a la gente, en ese comportamiento común que tiene la gente por su costumbre, su formación, ya ese pastor conoce ese desenvolvimiento humano, ¿verdad? Y entonces cuando allí aquella congregación, él comienza a explicarle dónde, aunque le habla siempre de recostarse de la religión, ¿verdad? Y del cristianismo, de la fe, ¿verdad? Pero también le habla de cómo comportarse, qué medidas tomar en cada caso. Y eso es excelente, aunque eso no se estimula. Y muchas veces la gente, lo que al contrario, en algunos pueblos hay gente encargada de desacreditar ese movimiento. Y es lo contrario. Debiera el gobierno o el ministerio o la misma iglesia, porque la iglesia recibe dinero, ¿verdad? Del pueblo, de la sociedad, y debe aportarlo en esa forma. No es nada más una misa. No es nada más sino también hablarle a la gente como le hablan esos cristianos, que no son aquellos ortodoxos que nada más hablan de lo que es la Biblia, sino estos hablan del comportamiento que debe haber en el hogar, y muy bueno. Hay muchas iglesias que están llevando ese tipo de personas para disertar, hablarle a la gente. Hay muchos sacerdotes estudiando psicología. Sí. Ellos dan rudimentos de psicología y filosofía, muchas, pero se están haciendo psicólogos. Fíjate antes que venía el sermón, ¿verdad? El sermón clásico de la iglesia, pero también ponía un representante de la comunidad a hablar de un problema social. Las iglesias hacen eso. Y eso es importante. Yo creo que dentro de la revolución que necesita la salud mental aquí está esa. O sea, tenemos que los coaching. El coach ha sido exitoso, los coaches. Sí. Porque dicen, no es psicólogo, pero ayuda. Sí, ayuda. ¿Cómo que ayuda? Claro, el psicólogo no es psiquiatra, y qué bueno que no lo sea, porque los psiquiatras, nosotros no aportamos tanto a la salud mental, más que con la medicación y conocimiento del cerebro, pero el psicólogo se involucra con el problema básico. Si tú exploras en intervención en crisis, que es psicológica, ¿por qué ese muchacho se quería suicidar? No son las pastillas que van a explorar eso. Es el psicólogo hurgando la psique a ver por qué el muchacho quiere trabajar en eso. Hay médicos, ingenieros y otros profesionales que ellos, y eso está bien, se sienten tan orgullosos de lo que estudiaron y de lo bien, que ellos entienden que el otro no debe ni siquiera acercarse porque no tuvieron el mismo sacrificio que él. Y entonces le dice, mire, cállese, que usted no es médico. No, usted no tiene. Que sabe soy yo. Usted no tiene derecho a eso. A decirle que usted no es médico. ¿Y quién es usted por usted decirle a una persona que le está dando una explicación sobre medicina que él no es médico? ¿Y quién es usted? No, déjelo que se desarrolle, déjelo que hable, que él entiende. Y si usted fuera inteligente, aprendiera también de él. Porque cada ser humano tiene algo que aportar. Esos cerebros, hay cerebros por ahí
que son más médicos, más ingenieros que cualquiera que haya estudiado 7 años en una universidad. Así es. ¿Y por qué? Porque son superdotados. Son muchachos que han visto y han leído y ven y agarran lo que ustedes saben. Él un día al lado suyo y se lo embucha. O se van a los tutoriales de YouTube. Exacto, no. Pero no, hay muchachos con una calidad de cerebro que son capaces de succionar toda la capacidad suya. Y usted te va a subestimar eso. Puede ser su hijo y usted puede hacer un gran daño. Mire, usted no es ingeniero, el que sé soy yo. ¿Quién dijo eso? Usted estudió ingeniería para usted ganarse la vida haciendo eso. Pero el otro puede saber más que usted porque ese es más amplio. Puede ser más estrecho, pero puede ser más amplio porque no tiene el límite. El límite, porque usted vea, el limitado es el que estudia. Así es. El que es médico es un limitado. Porque lo único que hace es medicina. Nada más sabe medicina. Fíjate que un médico se le daña la llave, no sabe arreglar el grifo. El que es ingeniero y se ajusta nada más a lo que es la ingeniería, fue un limitado. ¿Verdad? Usted no puede compararse con una lumbrera, con un señor. Usted no ha visto muchachos humildes que hay para el que le llaman los genios. Casi siempre en los barrios hay un genio. Porque que es un muchacho que la gente va llorando. Ay, tú no sabes que se me explotó el inodoro. No, yo voy y lo arregla. Oye, me acaba de coger fuego en la nevera. ¿Qué? Espérese un momento. Salga. Y va y arregla. Búscame, mándeme con un fusible. Ya está listo, no hay problema. Es un genio. Gracias, hermano mío. Esta tarde vamos a tratar un tema muy interesante en nuestro otro programa. Sí. Enfermedades médicas que simulan enfermedades psiquiátricas. Esta tarde a las 4 en el 32. Señores, hasta aquí los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.